Amigos de Lo que los padres deben saber, nosotros continuamos con más de nuestro contenido. Hoy estamos conversando con todos ustedes sobre la importancia de esta técnica de la disciplina sin castigo físico, permitir que nuestros niños tengan un desarrollo psicosocial sano, emocional, que puedan ser adultos completos, que no necesiten reparar, depende mucho de la crianza que nosotros tengamos en el día de hoy. Y para aclararnos muchos puntos al respecto, hoy contamos con la presencia de la terapeuta familiar y de pareja, Esmerlin Rosa Hernández. Esmerlin, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, para un placer viendo con ustedes en el día de hoy. Esmerlin, cuando estamos hablando de disciplina sin castigo físico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, básicamente nos estamos refiriendo a la técnica de disciplina efectiva sin castigo, ¿no? Que se basa en el establecimiento de normas, límites, de una manera consistente. Estos se refuerzan de una manera constante, ¿no? A través del tiempo, que en lugar de referirnos al castigo físico, ¿no? Planteamos una serie de técnicas basadas en la comunicación positiva, el refuerzo de comportamientos deseados y una enseñanza de habilidades para la resolución de problemas. Básicamente la meta de esta técnica, ¿no? Basada en la disciplina efectiva sin castigo, básicamente es para enseñar a los niños, a los hijos, cuál es la forma o cuáles son las consecuencias que ellos pueden tener por diferentes acciones o conductas que tengan. También en esta técnica se enseña lo que es el autocontrol y el respeto, básicamente, de esa dinámica familiar que se suele dar. Les enseñamos a autorregularse. Tú sabes que algo que me ha llamado la atención es todo este movimiento sobre la crianza positiva, el enseñar a los niños a cómo deben autorregularse sin recurrir a la violencia, a los gritos, porque sabemos que esto tiene un impacto en la vida de nuestros hijos. Háblame de qué les puede suceder a los niños que son criados con gritos y con castigos físicos. Básicamente, lo que le puede suceder a estos niños es que presenten problemas de baja autoestima, ¿no? Estos niños que son castigados, que son maltratados, que de alguna manera los padres le descargan sobre ellos, ¿no? Esa frustración, no cumplir con las normas, con las reglas que en casa se establece, pues pueden presentar problemas de autoestima, así también pueden presentar un aumento de lo que es la agresividad. ¿Por qué? Porque los niños que son maltratados, que son agredidos, pues eso es lo que están aprendiendo. Entonces va a ser como una consecuencia de su propia, de lo mismo que están recibiendo en el hogar. También tenemos problemas de comportamiento a nivel social y en todos los entornos en que este niño o niña se mueve. Al igual que también presentan problemas emocionales en el cual pueden desarrollar una ansiedad significativa, depresión y también problemas de apego. Todos estos trastornos los vemos reflejados en muchos de los adultos hoy en día. Sin embargo, aún persiste esta creencia tan negativa de que un golpe a tiempo pues cura muchas cosas. Hay muchos padres que todavía se dirigen a la crianza de manera violenta, de forma violenta, e incluso llegan a decir que muchas de las situaciones que estamos viendo hoy en día es producto de la mano floja de muchos padres que realmente están intentando de alguna manera romper ese ciclo de crianza que lleva como eje central lo que es el castigo físico. No te escuché muy bien al final. Sí, yo te mencionaba, Esmerlin, que es importante hacer una diferenciación entre lo que es la crianza positiva y la creencia que tienen muchos padres de que este tipo de crianza lo que conlleva es a niños malcriados, donde todo se le dice que sí y sigue persistiendo por lo mismo este impacto negativo de una crianza violenta, donde muchos padres entienden que un regaño con gritos a tiempo o un golpe puede evitar muchas situaciones en el futuro.
Correcto, sí, evidentemente lo vemos de una manera muy consistente. Es realmente una creencia, vamos a decir, cultural, que se ha venido propagando, ¿no?, a través de los años. Pero sí puedo decir que, de acuerdo a la experiencia terapéutica que he tenido, los padres se han mostrado más interesados en ir extirpando lo que es esta creencia de que el golpe a tiempo arregla el muchacho. Claro, no con todos los padres, pero hay padres que han estado fomentando el nivel de conciencia de lo que conlleva un golpe. Sobre todo en la consulta hemos hecho programas de cuáles son las consecuencias a largo plazo de dar un golpe, cuál es el mensaje que deja un golpe a un niño. Estamos dejando saber que nuestra voz, que nuestras palabras como padres no son suficientes para poder establecer normas, reglas claras y que éstas se puedan cumplir de una manera efectiva. Entonces, sí, se está haciendo, ¿verdad?, un movimiento bastante interesante, pero todavía nos falta mucho porque todavía tenemos muchas familias que siguen con la creencia y creyendo que sí, que los golpes son efectivos en algún punto o en alguna medida. Entonces lo que estamos es promoviendo la violencia en sus diferentes dimensiones. Y el daño emocional que se causa y también las distancias que crea este tipo de dinámicas en la relación familiar. Hay que entender cómo se puede sentir un niño, que la persona que tiene que protegerlo, que tiene que amarlo, es precisamente la persona que le daña, porque recordar que un golpe es una agresión y no se supone que un padre deba agredir bajo ninguna circunstancia a la persona a la que dice más amar. Entonces esto crea una serie de confusiones en los niños de forma emocional y mental. Tú que has visto pues en terapia qué es lo que sucede con estas criaturas y cómo luego esto cuesta reparar lo que le causa a la dinámica familiar. Sí, completamente se construye una confusión, lo que nosotros llamamos una ambivalencia o una disonancia cognitiva que no entiendo que como tú dices amarme, quererme y que yo soy la luz de tus ojos, pero sin embargo, cuando yo no hago lo que tú esperas de mí, ¿no?, como hijo, pues de alguna manera la consecuencia es un golpe, es un maltrato. Y si te fijas, los padres cuando están contentos, cuando están felices, no le van a dar un golpe a un hijo porque no hizo o no cumplió con una de las reglas de la casa. Lo hacen cuando están molestos, cuando están frustrados. Entonces, al descargar esa frustración, ese malestar, ese tú no estás cumpliendo con lo que yo te digo, pues provoca en esos niños que son maltratados o en esos adolescentes, provoca esa confusión de lo que también nosotros llamamos te quiero pero no te quiero, ¿no? Entonces ahí lo que se ve como una consecuencia en el adulto es esa ambivalencia de que no sé si cuando alguien me maltrata, cuando alguien me golpea, cuando alguien me dice palabras groseras, si realmente me quiere. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendí en casa. Entonces es importante que los padres empiecen a tener conciencia de que eso que damos es lo que estamos proyectando a nuestros hijos y eso es lo que ellos van a buscar y eso es lo que ellos van a dar más adelante en sus relaciones interpersonales, y lo vemos como una consecuencia en las relaciones de pareja y sobre todo en las relaciones donde hay violencia de género, ¿no? Que eso se construye en la infancia y por lo regular, que también fue parte de lo que yo fui descubriendo en la terapia familiar, que por lo regular, ¿no?, las madres son las que crían, ¿no? Son las que se encargan básicamente del hogar, aunque eso ha cambiado a través de los años, pero de alguna manera, ¿no?, son las que fomentan esa idea de que te quiero pero no te quiero porque te maltrato. Entonces no entiendo claramente qué es el amor, qué es el cariño, qué es el respeto, porque eso se transgrede al momento de violentar a ese niño o a esa niña que está en pleno desarrollo. Claro, se repiten estos patrones y se vuelve un círculo completamente
donde todo el tiempo estamos viendo este tipo de situaciones y nos preguntamos qué pasa con la sociedad, pero tenemos que ver qué está pasando en las familias. Esta técnica, ¿qué nos puede demostrar en hechos en los niños cuando aplicamos esta técnica sin castigo físico? ¿Qué vemos en nuestros niños en cuanto a la autorregulación, al manejo de sus emociones, la forma en su desarrollo psicoemocional? Sí, vemos a un niño, ¿no?, que aprende a manejar sus emociones, que aprende a conocer su comportamiento, ¿no?, a comunicarse de una manera efectiva, a saber cuáles son las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y también tiene más posibilidades de buscar apoyo. También vemos cómo se fomenta la empatía, ¿no? Al ser tratados con respeto, con comprensión, estos niños aprenden a hacer lo mismo que ellos reciben de alguna manera, es decir, a dar lo que reciben. También vemos cómo se fomenta el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, ¿no? Cómo los niños aprenden a pensar en soluciones, en buscar alternativas para entender el impacto de sus acciones, no solamente en el momento, sino también a largo plazo. Tú sabes que ahora estamos viendo muchas situaciones de bullying, es un término que ha cobrado mucha importancia en estos últimos años. Y tú mencionabas el hecho de que los niños, este entorno que viven en casa, salen a la escuela y a sus entornos sociales justamente a comportarse de la manera o a dar en los lugares externos lo que están recibiendo interiormente en sus hogares. Entonces, de allí tenemos una razón de por qué estamos viendo tanto este tipo de situaciones hoy en día. Completa. Sí, nosotros igual hemos visto, ¿no?, a través de la práctica que el ambiente donde se fomenta el bullying o ese maltrato, ese rechazo o esa acusación o ese pronombre que se le dice a una parte del cuerpo o a esa comparación que se suele dar, es en las familias. Las familias son las principales potenciadoras del bullying, del maltrato físico, psicológico, y en todas sus dimensiones, porque ahí es donde se construye eso. Y muchas veces las familias no lo hacen de una manera consciente o no lo hacen por mal, por así decirlo, ¿no? Lo hacen como una forma de comunicación o como una forma de acercarse al otro, pero no sabe la consecuencia que puede tener el comparar, el hablar del cuerpo de una manera despectiva, el acusar ciertas acciones o ciertas facciones físicas que tiene este niño, esta niña. Entonces, obviamente eso es lo que se va a propagar y es lo que se va a propiciar en todo el ambiente, pero las familias tienen que tener muy en cuenta las consecuencias que puede tener esto a largo plazo y que existen otras maneras de comunicarse, de dar amor, de mostrar cercanía y de hacerle saber al otro que es parte de un sistema saludable. ¿Cómo pueden los padres que están buscando romper estos ciclos de crianza negativa que recibieron y están repitiendo esos patrones de enseñanza en sus hijos, pero quieren cambiarlo, encontrar estos sistemas de apoyo, de aprendizaje, de cómo romper estos ciclos? Porque tú mencionabas algo muy importante y es el hecho de que los padres se sienten frustrados y estas frustraciones la descargan en sus hijos. O sea, son adultos que no regulan sus emociones de manera correcta y por lo tanto viene justamente a recibir el niño, este padre, que no ha aprendido de una manera correcta a manejar su frustración o sus emociones negativas. Correcto, mira, perfecto, me encanta sobre todo esta pregunta porque es ahí donde nosotros nos centramos a nivel terapéutico. Cada familia es única, cada familia o cada sistema es diferente y por tanto ofrecemos herramientas distintas, pero empezar por aquí, que no es el punto básicamente número uno, pero es el punto esencial, que es el autocuidado del adulto. ¿Por qué? Porque ese adulto aprende a cuidar su bienestar emocional, manejar mejor su estrés, sus frustraciones, a conocerse a sí mismo, a saber cuáles son las situaciones difíciles
por la que está pasando, cuáles son esas cargas que tiene, y no solamente suyas, sino que viene de una generación a otra, ¿no? Es importantísimo la educación. En esta parte de la educación donde los padres buscan realmente informarse, qué puedo hacer diferente a lo que hicieron quizás en mi familia. A veces vemos que los padres están repitiendo un patrón que ellos recibieron, y muchas veces, en el caso de los terapeutas, no estamos para juzgar a esos padres, porque entendemos que los padres dan lo que tienen y sobre todo lo que recibieron, pero ya si decidimos formar una familia, tenemos que crear conciencia del significado de esa familia y de ese ente que estamos construyendo, no para nosotros, sino para la sociedad. Importantísima la comunicación. Esto es fundamental porque la comunicación es la que plantea todos los cambios. Entonces aquí, hablar con nuestros hijos, cuáles son los cambios que nosotros queremos tener como familia, qué yo quiero hacer diferente en mi familia. En mi familia de origen, quizás las cosas se hicieron de una manera, pero ahora yo quisiera que la familia que yo estoy construyendo pues tenga otras normas, tenga otras reglas, podamos hablar, porque también crecimos en familias en su mayoría donde el diálogo era nulo, no se hablaba, no se discutía acerca de nada, o sea, era lo que los adultos decían y ya está. Entonces, también el apoyo profesional es indispensable. Como te decía hace un ratito, los padres se han interesado porque también el comportamiento de los hijos es un llamado que muchas veces los padres no pueden obviar. Entonces, de alguna manera, ese comportamiento disruptivo está haciendo un llamado a esa familia a que hay nuevas reglas, a que estamos en otros tiempos, a que hay que aprender a manejar las situaciones de la familia de una manera diferente. Y otra parte importante es ser pacientes como padre y tener claras cuáles son las consecuencias que vamos a tener, ¿no? De acuerdo al comportamiento. Importantísimo entender la etapa del ciclo vital en el que está ese niño, esa niña o ese adolescente, cuáles son las reglas, las normas más adaptativas para ellos, para poder nosotros entonces poder acompañarle, entender que el cerebro está en pleno desarrollo y que por tanto muchas veces tenemos que hablar mucho, tenemos que repetir muchas veces, y es algo que los padres no quieren hablar, quieren decir las cosas una sola vez, y hemos escuchado en nuestras familias que yo 2 veces no hablo, que yo 3 veces no hablo, que yo te hablo con los ojos. Entonces hay que ser muy cuidadoso de esos gestos, por eso el autocuidado es fundamental para que los padres aprendan, ¿no? a cómo manejarse, a cómo lidiar con todo lo que conllevan en sí mismos para poder darle un acompañamiento significativo a sus hijos. Yo creo que con estos consejos nosotros tenemos que darnos realmente por satisfechos, Esmerlin, entender que la crianza positiva no se trata de no ponerle límites a los niños, sino hacerles saber mediante una comunicación asertiva y abierta que ellos también son parte de la familia, que son una parte integral, que sus emociones, que sus pensamientos, que las cosas que ellos quieren también son importantes, que no es necesario recurrir a un castigo físico porque usted como adulto lo que está dejando ver es que no es una persona autorregulada, que no tiene manejo correcto de sus emociones y que por supuesto está desbordado. Cuando un niño tiene un momento ya de desbordamiento total o un adulto, ¿es correcto utilizar el time out, un tiempo fuera para calmarnos y luego poder tener una comunicación que realmente sirva para solucionar el problema? No para buscar culpables, no para hacernos acusaciones. Sí, efectivamente es una técnica bastante utilizada. Yo prefiero mirar cuál es el caso, cuáles son las características de ese niño, de esa familia, para realmente utilizar este tipo de técnicas, sabiendo que las técnicas pueden variar, ¿no? Según cada caso y según también las situaciones que se presentan. Pero el time out es bastante funcional y es una técnica bastante útil. Es más útil para los adultos, en verdad, pero en algunos niños también funciona muy bien
es decir, dejar pasar ese momento de euforia, de malestar, para luego entonces poder tener una conversación más asertiva, pensar, ¿no? Porque el time out lo que hace es eso, es que podamos refrescar un poquito nuestro cerebro y que las ideas fluyan de una manera más asertivas, ¿no? Y que podamos tener una mejor comunicación con esa persona con la que no hemos estado de acuerdo con lo que ha hecho. Yo creo que nos sirve realmente para todos. Estos consejos que nos has dado, Smerlin, han sido de mucha ayuda porque nosotros como adultos debemos de aprender a manejarnos para poder criar esos niños sanos y verlos desarrollarse en esa sociedad que en realidad todos queremos y sobre todo necesitamos. Queremos darte las gracias, Smerlin Hernández, quien es terapeuta familiar y de pareja, por habernos indicado realmente cómo nosotros podemos trabajar nuestra vida familiar sin violencia, sin castigo físico, utilizando esta técnica que realmente nos sirve para mucho, nos sirve para todos, para tener sobre todo el país que queremos. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos continuamos con más de lo que los padres deben saber.